Bienvenidos a Mente Abierta. La madrugada del 8 de octubre del 2017, en el norte de California, despertó en un escenario que desconcertó incluso a bomberos veteranos. Barrios enteros convertidos en cenizas, casas reducidas a polvo gris, automóviles derretidos, metal licuado, goteando como vela al sol, y en contraste, árboles a 1 metro de distancia totalmente verdes, botes de basura de plástico intactos, calles limpias sin escombros, estructuras selectivamente destruidas y zonas enteras donde el fuego parecía haber saltado objetos inflamables para atacar únicamente casas y vehículos. Para quienes habían combatido incendios reales, había algo que no encajaba. Para quienes llevaban décadas estudiando tecnologías militares, aún menos. Así nació una pregunta que jamás fue respondida oficialmente. ¿Qué quemó realmente California en el 2017? La versión gubernamental habló de líneas eléctricas caídas, vientos huracanados, tormentas de fuego y el cambio climático. Sin embargo, los propios residentes no vieron árboles arrancados ni postes derribados en los lugares exactos donde comenzaron los incendios. Y muchos bomberos afirmaron nerviosamente fuera de las cámaras que las condiciones no coincidían con un incendio forestal normal. Los 3 vacíos más grandes en la narrativa oficial: no había suficiente combustible natural alrededor para un incendio de esa temperatura. Las casas ardieron más que los propios bosques. No hubo viento horizontal suficiente para explicar la expansión simultánea. ¿Por qué hubo más de una docena de puntos de ignición separados casi al mismo tiempo? Lo mismo ocurrió en Grecia 2018, 15 igniciones simultáneas investigadas luego como incendios provocados. Los incendios selectivos y el comportamiento no natural del calor. Quien observa las fotografías en detalle verá algo inquietante. Metal derretido, vidrio licuado. El aluminio se funde a 660 grados centígrados. Los incendios de casas raramente superan los 1100 grados centígrados por periodos breves. Pero aquí hubo llantas derretidas, motores colapsados, llantas vaporizadas y, lo más extraño, vidrio licuado en charcos, lo que requiere más de 1500 grados centígrados. Árboles intactos. ¿Cómo puede derretirse un coche y no un árbol que está justo encima del coche? Si el árbol prende a fuego en solo 300 grados centígrados. Calles limpias sin escombros. Normalmente cuando una casa explota en un incendio, los restos vuelan y aterrizan sobre casas vecinas. Aquí no. Los restos simplemente no estaban. ¿Dónde quedó la mitad de la casa? Los expertos en explosivos dicen que esto solo ocurre cuando la destrucción es por vaporización instantánea, no por combustión prolongada. Líneas de fuego extremadamente rectas. En Santa Rosa el fuego recorría líneas perfectas como trazadas por un láser. Los incendios naturales rara vez siguen patrones geométricos. Armas de energía dirigida. DIU, del mito a la realidad. Aunque la prensa lo trate como ciencia ficción, las armas de energía dirigida existen en servicio militar desde hace años. La USA Navy 2014, capaz de quemar objetivos metálicos a distancia. Lockheed Martin, Athena 2015, reportado destruyendo drones y deshabilitando vehículos desde arriba. Air Force Helus 2020, láseres montados en aviones. Y esto es solo lo que es público. Las armas secretas siempre están décadas adelante de las versiones anunciadas. Incluso Tesla en los años 30 afirmaba haber diseñado un sistema capaz de proyectar energía concentrada a kilómetros y desintegrar materia selectivamente. Su frase más relevante: mi aparato proyecta partículas que pueden transportar billones de veces más energía que un rayo de luz concentradas en un área más pequeña que un cabello.
energía concentrada en un punto pequeño. ¿No es exactamente lo que vemos en California en 2017? Desde hace un siglo, inventores occidentales aseguraban haber creado versiones primitivas de un arma de energía directa. Edwin R. Scott, en 1923, San Francisco, primer rayo mortal que derriba aviones. Antonio Longoria, 1934, mataba ratones dentro de una caja metálica. Nikola Tesla, 1930, el Teleforce, un muro de poder que impediría cualquier invasión. ¿Por qué estos inventos desaparecieron de la prensa, de los registros y de la historia? ¿Por qué todos terminaron relacionados con el gobierno o con corporaciones militares? ¿Un ensayo de un arma? Lo que muchos residentes sospechan. Los testigos describieron un calor instantáneo no progresivo. Personas murieron dentro de sus autos incineradas sin siquiera salir del vehículo, aun cuando a solo 3 metros había césped verde sin quemar. Un residente comparó la situación con un microondas. Destruye lo que su composición molecular permite y deja otras cosas intactas. ¿A qué arma se parece eso? A un láser de alta energía. Un ensayo controlado. Muchos ingenieros en defensa plantean que las armas de energía directa deben calibrarse para qué materiales destruye, a qué distancia, con qué dispersión, qué efectos produce en entornos urbanos reales. California 2017 sería un ambiente perfecto, múltiples terrenos, casas con distintas composiciones, vehículos variados, un clima sin lluvia, cobertura mediática que puede culparse al cambio climático, los paralelos con los incendios urbanos del siglo XIX. Esto conecta directamente con incendios urbanos cuando uno observa Chicago 1871, Boston 1872, Toronto 1904, Seattle 1889, San Francisco 1906, Londres 1666. Surgen patrones idénticos a California 2017. Estructuras destruidas selectivamente, metal derretido, calles sin restos, testigos describiendo luces azules o blancas, calentamiento instantáneo y narrativas gubernamentales contradictorias. En aquella época lo llamaban tormentas de fuego, un concepto vago para explicar algo que no encajaba. Hoy lo vuelven a llamar igual. Lo que funcionó en el siglo XIX funciona igual de bien en el siglo XXI. ¿Por qué encubrirlo? ¿Qué ganan? Muchos preguntan por qué el gobierno destruiría su propio territorio. La respuesta puede no ser moral, sino técnica. Calibración real. Un arma secreta debe probarse en condiciones reales, no en maquetas. Propiedad inmobiliaria. Los incendios facilitaron reubicación, compra de terrenos, nuevas regulaciones y en algunos casos gentrificación. Narrativa climática. Culpar al cambio climático ayuda a consolidar políticas, fondos y estructuras legales. Aterrorización y obediencia. Lo natural es el encubrimiento perfecto. Nadie investiga un rayo invisible que no se cree que exista. La pregunta final, ¿dónde están los restos de las casas? La gente no comprende. Cuando una casa arde no desaparece, quedan montones de cerámica, vidrio, electrodomésticos, metal retorcido. Un incendio urbano deja montañas de basura. Pero en California 2017 una y otra vez vemos lotes con apenas una capa fina de ceniza, fragmentos mínimos, líneas rectas perfectas en zonas calcinadas y zonas intactas. Si el fuego fue instantáneo y extremadamente concentrado, eso explicaría que el material no ardió, sino que se vaporizó parcialmente, y eso no es un fuego natural. El patrón, encendidos simultáneos. En Grecia 2018 pasó lo mismo, 15 incendios encendidos a la misma hora. El gobierno usó drones militares estadounidenses para monitorizar posibles responsables. Coincidencia, entrenamiento, prueba conjunta, espejo del patrón de California 2017. Es un futuro que se avecina. Si el tipo de arma ya se probó, primero en estructuras fijas, casas, luego en autos en movimiento en Grecia, eventualmente se probaría en objetivos militares reales
Y aquí viene la advertencia. Si existe un arma que puede incinerar selectivamente objetivos específicos sin quemar lo de alrededor, ningún lugar del planeta es seguro. Si su capacidad es invisible, silenciosa e instantánea, los testigos nunca podrán probar nada. El gran silencio cuando la realidad supera la ficción. Los incendios de California 2017 probablemente marcaron un antes y un después en el estudio público de fenómenos anómalos. Muchas de las evidencias apuntan a algo más que simples tormentas de fuego. Hay patrones, hay tecnología conocida, hay historia previa, hay silencios y sobre todo hay preguntas. Un público mira, pero no ve. Los científicos oficiales repiten explicaciones de hace 150 años y los testigos que hablan son ridiculizados como conspiranoicos. Pero para quienes estudian la historia profunda de los incendios urbanos anómalos del siglo XIX y para quienes conocen la evolución de las armas modernas, el paralelismo es imposible de ignorar. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. Me despido de ustedes y los veo más adelante con más información. Hasta luego.